técnicas adecuadas, podríamos replicar y examinar. A través de su increíble trabajo, Montagné se abrió camino de regreso a la ciencia convencional e incluso organizó un evento sobre la memoria del agua en las Naciones Unidas en 2014. Sin embargo, como benvenista antes que él, Montagné a menudo habló sobre la oposición y la burla que enfrentó por parte de la comunidad científica. En una entrevista describió una especie de miedo en torno a este tema. ¿Cómo? Cuando se trataba de trabajos sobre la memoria del agua, las revistas científicas tenían miedo de publicarlo debido al terror intelectual de las personas que no lo entienden. Pero independientemente del terror intelectual que invoca la memoria del agua, el trabajo de científicos como Luc Montagné continúa. De hecho, casi al mismo tiempo que Montagné trabajaba con la memoria del agua y el ADN, otro científico adoptaba un enfoque diferente del fenómeno. En 2007, Martin Chaplin, especialista en las propiedades de las moléculas de agua, propuso una explicación de cómo podría ser posible la memoria del agua. En primer lugar, una molécula de agua es un dipolo, con un extremo cargado negativamente y el otro cargado positivamente. El extremo negativo de una molécula puede atraer el extremo positivo de otra, y es a través de esta atracción que se forma la estructura del agua. En su mayor parte, esta estructura es fluida y de corta duración, cambiando constantemente. Excepto que, dentro de estas formas en constante cambio, existen ciertas formaciones estables conocidas como racimos, en las que las moléculas individuales pueden reemplazarse sin afectar la estructura global. Según Chaplin, estos racimos estadísticamente estables pueden contener el secreto de la memoria del agua, lo que permite que el agua retenga información sobre cualquier cosa con la que haya estado en contacto, para de hecho retener una imagen de cualquier sustancia dentro de su núcleo molecular. ¿Será realmente posible que el agua alguna vez registre una historia de su relación con el mundo a través de grupos moleculares? Y si es así, ¿qué está haciendo con esta información? Algunos científicos han dado una respuesta. Masaru Emoto fue un empresario japonés, científico y escritor que saltó a la fama en la década de 1990, tras desarrollar un método para congelar muestras de agua y fotografiar las formas cristalinas resultantes, mediante análisis de resonancia magnética y fotografía de alta velocidad. Usando este método, Emoto llevó a cabo un estudio extraordinario y de gran alcance sobre el agua, cuyos resultados se publicaron en el bestseller de New York Times de 2004, Los mensajes ocultos del agua. En el estudio, Emoto y